Creo que los ticos somos los únicos que en Costa Rica pensamos que no hay cosas diferentes para hacer, lugares diferentes para comer, pero yo los encontré. Hoy vamos a visitar 4 de los restaurantes con los conceptos más locos y fuera de lo normal en Costa Rica. Desde un lugar donde uno mismo se tiene que preparar su propia comida, el bar de Moe de los Simpsons, un restaurante dentro de una galería de arte y un restaurante perdido en el tiempo. Empezando con este. Estamos en el primer lugar que venimos a visitar. Se llama Flashback Dinner. Flashback en el sentido como vintage, no en el sentido de los flashbacks que le dejó su ex tóxica que conoció en el 2019. Y tiene una temática, como les digo, así como retro, mae. Hay un montón de cosas loquísimas. Vamos a entrar y vamos a ver si tenemos algún tipo de flashback. Es una locura porque el lugar se ve chiquitito por fuera, mae, pero por dentro se ve grande, mae. Se ve como un pedacito del pasado en medio de desamparados. Hoy saqué del armario a Cuco S. Bueno, eso sonó raro. Hasta Cuco se ve viejo aquí. Pero ahí está un radiecito de Chevrolet. Yo no sé si estas varas son reales. Me estás diciendo que los asientos y todo eso son creados. Pensé que literalmente habían agarrado motos y las partieron a la mitad, pero no. Mae, está loquísimo, está muy bien hecho. Vine prácticamente sin saber como nada de lo que hay dentro, solo tenía como una idea de la temática. Mae, de verdad está increíble, uno se siente como en otro pedacito, no sé, temporal, espacial. Y mi sorpresa era pequeña en comparación a lo que me iba a encontrar en el baño después. Mae, el menú está loquísimo también, tiene como igual esta temática, mae, todo retro, todo encaja, todo está bien hecho, legal. Lo que nos pedimos es una hamburguesa Cadillac y una pulled pork. Fueron unas recomendaciones especiales que nos dieron las cocineras. Literalmente la sensación que me da estar aquí es como la de ir manejando por esas carreteras interminables de Estados Unidos y parar a un restaurante random, pero de esos que están a la par de la carretera en medio de la nada. Y aquí también estamos como en medio de la nada. Nada más que en desamparados, pero igual es bonito, hay un parquecito al frente y todo. Aquí tengo la factura, lo que pagamos, ustedes ya lo saben, se los voy a decir al final. Se los digo al final para que se queden al video, ¿verdad? Es indirecta. Para mí, de 23 años, es un lugar yo creo que muy disfrutable. Yo siento que aquí mi papá como que se impactaría, como que viajaría al pasado. Hace un ratito les enseñé, pero de verdad de los detalles que más me parecen increíbles son los de los carros. Y es que, de la cantidad enorme de pósters que tienen aquí, de algunos en serio tienen como el postercito de la película y debajo el carro temático de la película. Es una locura, no sé de dónde lo sacaron. Ese es el de los cazafantasmas, No podía faltar obviamente el de Volver al Futuro. Aquí está el postercito. Les juro que yo conozco a los Adams, pero no sabía que tenían un carro. Esta película tampoco la conocía, solo sé que es David Hasselhoff y lo conocí por Bob Esponja. El Batimóvil Vintage. Jordi Wild, por supuesto. Aquella película no la he visto. Sé que parezco muy señor pero no tanto como para saber todas las referencias que hay aquí, me falta culturizarme un poquito. Véala, aprecie por favor la bebida del hombre. Esa es la pulled pork. Definitivamente yo creo que estamos en un error temporal, me siento en Estados Unidos en 1964. Le pido por favor al editor que censure esta parte, no quiero más bullying. Cuco se pidió la Cadillac y yo creo que si me pongo a la par, esa hamburguesa es más alta que yo. Y nos preparamos, vamos a ver qué tal la pulled pork perdida en el tiempo, así le voy a decir yo. Al chile está buena, estas papas están galácticas. Me enseña esa papa, más grande que el de Herediano. No, las papas son vulgares. Esta papa es soez, están impresionantes las papas legalmente. La hamburguesa está buena, pero estas papas, Alonso Solís en el Saprissa. Yo quiero que aprecien este servilletero. Es como un mini tele, tiene ahí como la película y de todo. Fenomenal. Y bueno, ya terminando de comer, una buena comida, podemos decir un buen tamaño. Pagamos por 2 hamburguesas y un refresco 11,700. Dígame usted qué opina, la verdad. Es genuinamente, yo creo, una experiencia. Y de lo más original que he encontrado en Costa Rica. Pero como les dije anteriormente, lo realmente original estaba en el baño. No, hombre, pero ¿qué es este baño? Yo quiero que aprecien, por favor, este tubo. No puede ser que si yo estripe esto salga agua. Tengo que estripar aquí.
Mae. Ok, listo, es lo mejor que he visto en mi vida. Mae, ¿dónde está el papel higiénico? Es una cámara instantánea. El cosito del jabón también. Les juro que les voy a contar a mis hijos de esto, mae. Nunca orinar me había subido el ánimo tanto, mae. Y básicamente así se siente viajar en el tiempo, mae, literal. Así con las lucecitas y todo se ve todavía más retro, mae, más nostálgico. Pero bueno, sigamos. Me siento como un poquito demasiado asiático aquí, man. La temática en especial de este restaurante me parece demasiado cool porque es literal como que usted se cocina las cosas y van literal rotando en toda la mesa. O sea, estamos en una mesa grande con personas, nos va pasando aquí la lechuguita, la estoy viendo así en cámara lenta. Las cosas usted elige qué comer, man, una locura total. Nunca había estado en un lugar así. Yo sé que es muy común ver en otros países asiáticos, pero man, para mí es algo nuevo. Me acaban de traer ya la ollita. Acabo de alucinar básicamente porque me están diciendo que estas cositas que están aquí al frente son las que calientan la comida. Aquí me la encendieron, me lo pusieron al nivel 2 de poder. Dicen que si la pongo en 3 es posible que se me queme y yo como soy de estúpido se me puede quemar una sopa perfectamente. Vinieron, me pusieron esta ollita con caldo que me dijeron que es como un caldo con hueso. Lo único que trae es tomate, mi ingrediente favorito, y básicamente viene vacío porque la idea es que usted le ponga las cosas, que usted lo saborice a su manera. Mae, acabo de hacer pero el menjurje impresionante y especial. Me acaban de llegar básicamente a una mesita con un montón de salsas, literal. Yo pensé que era para echárselos a la sopa, pero no. Todo esto son salsas. Es para que usted agarre los vegetales, los cocine en la sopa y que después los pase por esta salsita y ahora sí se los coma. Hay como 15,000 salsas ahí, le eché las recomendadas. Ya saben que yo tengo un apetito un poquito en crecimiento, llamémosle, mae. Bueno, entonces la idea aquí es básicamente que agarre los vegetales que van pasando, los echo a la sopa, los cocino y ahora sí los condimento, mae. Le echamos un huevito. No sé si romperlo o si echarlo entero. Efectivamente lo podemos echar. Veo que no hay como indicaciones de cuánto tiempo lo hay que hacer, así que básicamente es cocínelo usted a como quiera. Lechuguita. Pero ¿cómo se ve esa sopita? Ajá. ¿Cómo se ve esa sopini? Se me empañó el lentini. No veo absolutamente nadini. Y ahora sí, se ve impresionante esa sopa. Yo no sé si ya la puedo probar. Yo creo que no le tengo que echar las salsas, pero es que, la veo muy blanca la sopa. La veo como un poquito como clarita, sin color aún, No, yo pagué aquí, yo pruebo todo, Cualquier cosita es más fácil que las pizzas. ¿Verdad que sí? Yo estaba pensando lo mismo. O sea, pensé que ya tenía todos los vegetales literal, pero la mesa es larguísima. Esto tampoco tengo idea de lo que es. Se lo vamos a echar. Fideos. Yo creo que nadie lo está haciendo así, literal. Todo el mundo está haciéndolo con orden así. Yo cosa que me está pasando por el frente, cosa que la estoy echando adentro. Y listo, yo creo que finalmente ya tengo todos los ingredientes, al menos que quiero. Lo que no sé es si tengo que quitarla de la estufa, literalmente, para poder comer. Bueno, creo que los macarrones todavía no están listos, pero creo que hay verduras que sí. A mí se me olvida que aquí hay un huevo adentro. Sabe un caldito rico, reconfortante. Fijo, esto le hace bien a uno cuando está enfermo. Me dieron ganas de salir a contraer gripe para venir a comerme una sopita, Voy a bajar el fuego porque se me va a evaporar la sopa, literal. ¿Cómo ve estos fideitos? Están larguísimos, Dios mío. Quería coliflor, ya se me pasó. Lo que me pregunto es, si usted quiere algo y se le pasa, ¿qué hace? ¿Tiene que esperar a que dé la vuelta? ¿O me puedo subir a 4 patas en la mesa? No creo, ¿verdad? El caldo está bueno. Caldito reconfortante. Eso es res. Suave. Tengo entendido que es un all you can eat. O sea, usted durante 1 hora y media puede comer lo que pueda. Literalmente puede comer lo que quiera. Así que tengo permiso de agarrar no una lonjita de carne, sino 2. Vamos a probar aquí el menjurje garro, mi salsita. Me acabo de quemar la boca tan deliciosamente. Mi menjurje especial no me quedó nada mal, me quedó rico. Cuando usted sabe cocinar donde sea, Me acabo de dar cuenta que no saqué el huevo. No sé cómo pelar el huevo. Pagamos un total de 11,074 por persona. Sin refresco, solamente la olla con el caldo. Bueno, solo un toque pausita corta, ¿verdad? Para la digestión. Un toquecito. Y ahora sí, listo.
Y llegamos oficialmente a nuestro siguiente destino, nuestro siguiente restaurante. Este emociona, mae. Yo tengo hambre, mae, yo no sé. Mae, cuando yo entre a este, les juro que ustedes no van a saber si estoy en Costa Rica o en Universal Studios, mae. Suave, suave, pero no se confundan, ese que estaba ahí no era yo. Dígame si usted conoce a ese individuo de ahí, porque estamos en un pedacito de Springfield que hay en Costa Rica. El señor Duff. Si usted no ha visto Los Simpsons, es básicamente como un Ítalo Marenco de aquí. El Homerote, el Moe. Mae, yo quiero que usted aprecie qué sentido tiene un Homero con el build, nuevamente tengo que decirlo, Ítalo Marenco. Homero Marenco. Romauro, ¿cómo ve esa salita? Mae, esas son de mi talla, mae. Yo no... Mae, pero, mae, pero yo puedo decir que yo vine temático. ¿Qué son esas bichas? Mae, el silloncito de la familia. Bueno, está Homero como versión Júpiter. Y el resto de la familia, por supuesto, Marge, Lisa, Bart, Maggie y John Z. Ma, está hasta el cerdo Potter. No, pero ma, ya el chile estoy sorprendido. Ma, con la temática, con la ambientación literal, es la sala de los Simpsons. ¿Será que pedí la visa para ir al parque de los Simpsons allá en vano, ma? Está hasta la alfombra, ma. Combinando de manera perfecta con mis zapatos. Ma, la verdad es que está increíble de verdad, pero es que no solamente es la decoración y la experiencia de venir, sino que hay comida. La pregunta de ahorita es, ma, ¿la comida tiene que ver algo con los Simpsons? ¿Me puedo comer una dona aquí o una hamburguesa? ¿Me va a atender Moe? No lo sé, vamos a averiguarlo también. Por supuesto, es un restaurante. Mae, de verdad me parece una locura el menú. Obviamente está temático también. Hay un montononón de batidos, de cócteles. Nos pedimos un cóctel de Marge y la hamburguesa la taparteria. Mae, muy Homero. Tenemos obviamente la Homero, la Krusty Burger, y la de nosotros, obviamente, la taparterias. ¿Cómo anda Romauro para taparse las arterias hoy? ¿Cómo anda de triglicéridos hoy? Mae, ando bajo, ando bajo. Ma, yo quiero que aprecie usted cómo ve ese Marge. Bueno, inspirado evidentemente en el pelo de Marge, azulito así. Mae, dice que está hecho con margarita, mora, limón, vodka y michelada de azúcar azul. Creo que es una combinación ganadora, mae. La verdad está bueno el cóctel, mae. Uy, pero Dios mío, me estoy dando cuenta de una cosa con estos videos, y es que me están dando comida que literalmente es más grande que yo. ¿Qué sentido tiene esta hamburguesa? Más pisos que el Empire State. 3 tortas de carne, al menos que yo vea, aros de cebolla, 2 tipos de queso, jamón, sus papitas. ¿Será realmente taparteria? Lo vamos a averiguar. Pido nuevamente al editor que me recorte aquí, por favor. Yo creo que le estoy sacando al chile lo único dietético que tiene esta hamburguesa. Ya aquí lo único que quedaron son calorías, ma. Vuelvo a ese momento de preguntarme cómo me va a caber esto en la boca. ¿Cómo vuelvo? Mi boca dio todo de sí, mordí como un 3% de la hamburguesa, ma. Me creerían si les digo que ya me llené. Después de batallar de manera ardua durante varios minutos contra esa hamburguesa, no pudimos, la tuvimos que empacar. Pero, a nivel de experiencia, a nivel de comida, les puedo decir, la hamburguesa genuinamente me gustó. Por esta hamburguesa, que prácticamente era la más grande del menú, ustedes lo vieron. Por el cóctel de Marge y por algo más de tomar, pagamos 12,320 colones. La hamburguesa, si usted me pregunta a mí, perfectamente se puede partir a la mitad. Se pueden comer 2 personas de ahí. Como siempre les digo, ¿qué le parece a usted? ¿Le parece algo normal? ¿Le parece caro? Curiosamente, este último lugar queda súper cerca del último zoológico que hubo en Costa Rica. El antiguo Simón Bolívar, ahora cerrado, obviamente, para que no diga que no aprendió algo nuevo hoy. ¿Se imaginan un restaurante dentro de una galería de arte? Una galería donde el propio arte es la comida que se sirve. Mae, no tiene ningún sentido donde me siento en este momento. Donde sea que vea aquí, les juro que estoy viendo un cuadro, mae, una pintura. Y pinturas de manera literal, porque en el segundo piso del restaurante se exponen cuadros de múltiples artistas, múltiples temáticas y múltiples sentimientos. Mae, literalmente es una galería de arte.
Ma, yo quiero que sepan que esto, o sea, aparte de toda la galería de arte y todo lo que estoy viendo, este es mi primer contacto con al chile la comida. Un ceviche mixto que se ve así. Yo creo que hoy yo voy a llegar a lo que tantos llamaron el nirvana, mae. Esta experiencia no tiene ningún sentido. No he estado ni de cerca en un lugar así, en un lugar que se sienta así, que tenga una estética así. ¡Qué impresionante! Es un ceviche mixto como en una salsita de aguacate, que de verdad, mae, un ceviche nunca va a ser mal recibido, pero este es artístico. Esa es la palabra con la que se define. Y también para probar algo del menú nos pedimos un salmón como en salsa de pistacho. Se oía y se imaginaba espectacular. Fue la recomendación que nos dieron. Entonces vamos a ver qué tal. ¿Qué cosa más gourmet va a ver usted en su vida? Me gustaría aclararles algo antes de que piensen, mae, antes de los chistes que yo sé que ustedes pueden hacer, y es la razón del tamaño de la porción. Literalmente pedimos una única porción normal separada porque íbamos a compartir. ¿Qué quiere decir esto? Este no es el tamaño real de la porción, sino que lo dividieron literalmente. Un salmoncito en salsa de pistacho con sus verduritas. Tengo ganas de decirle provecho en francés. Bon appétit. No, aquí el Picasso es el cocinero, mae. Aquí el Dalí fue el que sirvió esta comida al chile. Está impresionante, mae. De verdad está rico. Pero es que usted no puede esperar que algo sepa mal, mae, con esta vibra, mae. Les pido un momentito para disfrutar de verdad mi cena, mae. Preste atención al lugar. Nos acaban de decir que dentro de la propiedad tienen como un propio jardincito acá, donde nos están contando que tienen proyecciones de cine mudo. Bro, ¿qué más artístico espera usted de esto? De verdad, yo creo que cada vez he quedado más impresionado. Observe esto. Dígame si no le dan ganas de venir a casarse aquí atrás. Legal, ya, ahorita. Ay, Dios mío. Señores, ¿qué opinan ustedes de este lugar, del video en general? Mae, hubo una mejor forma de cerrar esto. Me siento poético, me siento etéreo. Veo la vida misma como una pintura ya. Bueno, pero son toquecitos en un momento, mae. Yo ya me iba a despedir y ni siquiera les dije en cuánto nos salió la experiencia. Que con eso me gustaría, pues, empezar, mae. Sepa que es una experiencia que, bueno, usted lo puede ver como algo bueno o como algo no bueno. No sé, a mí me gusta mucho la estética, el arte y el lugar que está súper bien construido, mae, que al final nos llegaron a decir el señor Orvieto, literalmente el dueño del lugar. El edificio en el que está construido el restaurante es el edificio original construido en 1911, mae, lo cual de verdad me parece una locura para el tiempo. Estamos hablando de más de 100 años literal y usted siente como que está viajando al pasado. Pero bueno, Diego, ya cállese y dígame cuánto le costó comer ahí. Por una entrada y un plato, ojo, no pedimos para los dos, sino fue solamente una entrada y un plato que dividimos. Pagamos el total de 20.120 colones. Usted podrá pensar, me voy a comprar una empanada al frente de mi casa y me sale más barato. Pero en esa empanada al frente de su casa no hay literalmente obras de artistas costarricenses y una infraestructura del siglo pasado perfectamente conservada. Mae. Una locura absoluta para mí, si me lo preguntan. El precio pues sí puede resultar un poco elevado, pero por el sabor de la comida, por la estética, para mí vale completamente la pena. Pero lo que siempre les digo, si el video les gustó, dele like, compártalo. Todo lo que dicen los youtubers, usted ya lo sabe. Para más videitos así, mae, un video más comiendo, un video más engordando lo que a ustedes les gusta. Tengo que darle las gracias una última vez y chao. Y todo.